quiero que usted me acompañe en Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 16. Mientras usted va buscando el pasaje bíblico, agradezco a los músicos por habernos acompañado en esta preciosa tarde. Agradezco a mi Señor Salvador Jesucristo por darme esta preciosa tarde el privilegio de ser el portador de la palabra. A cada uno de ustedes que está en este lugar y a todos los hermanos que los están mirando en este directo. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Dice entonces las Sagradas Escrituras de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Tomen su asiento por unos momentos. Estos momentos que tengo para compartir la palabra del Señor, nosotros vamos a hablar acerca de un tema, el cual es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Cuando nosotros lo vamos al contexto de este pasaje bíblico, un poquito más para atrás, nos damos cuenta que el apóstol Pablo escribió a su hijo de la fe, Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la imagen del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en esta pequeña introducción nosotros nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está aconsejando a su hijo de la fe, Timoteo, la manera como hay que conducirse en la casa de Dios. Usted y yo sabemos, hermanos, que desde el momento que nosotros pasamos esa puerta de allí para acá, estamos en un lugar el cual es consagrado para el Señor, el cual se habla las sagradas escrituras. Y es más, el Salmo nos aconseja diciendo que cuando nosotros entremos por las puertas, que entremos con acción de gracia, reconociendo que Jehová es Dios. Estoy en el Salmo 102. Entrar por las puertas, dice, con acción de gracia, reconociendo que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y pueblo suyo somos, y somos ovejas de su prado. ¿Cuántos entran aquí con acción de gracias? A veces es un poco difícil, ¿no? Olvidarse de los problemas, de las dificultades, que a lo mejor está sin trabajo, que está en el paro, que está en el ERTE. Pero este es un lugar, hermano, que adoramos a Dios, que ensaltamos el nombre del Rey, que glorificamos el que está en el trono de la gloria. Entonces nos damos cuenta, lo primero que vamos a hablar es lo que el apóstol Pablo dijo cuando dijo: Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo el apóstol Pablo intenta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entienda que un día Dios se manifestó en carne? ¿Cómo podemos entender nosotros los mortales de este Dios, hermano, que es tan grande, tan grande, tan grande, que el rey Salomón dijo: pero qué casa yo voy a construir a Dios, siendo que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contemplar su gloria? Pero qué, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros para Dios cuando este Dios es tan grande que Él hace de los vientos sus mensajeros? Pero qué Dios tan grande es este, que Malaquías capítulo
4 y el versículo 2 dice que donde nace el sol, a donde se esconde, su nombre es grande entre todas las naciones. Pero qué Dios, hermano, pero qué Dios tan grande el que nosotros servimos, que Isaías capítulo 40 y el versículo 1 dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, que Él tiene el mundo, el globo terráneo, lo tiene aquí en el hueco de su mano, que las naciones le son para Él como una gota de agua que cae de un cubo, que Él se sienta en el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langosta, que Él los cielos los despliega y los vuelve a subir otra vez. Entonces, cuando nos damos cuenta acerca de este Dios tan grande, ahora como nosotros los mortales entendemos que este Dios tan grande un día se hizo hombre. Toda persona, hermano, sea hombre, sea mujer, adolescente o niño, tiene una estatura. Y resulta que Dios no tiene medida, Él no tiene edad, Él no cumple años, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Y resulta que Jesús tenía una estatura. Entonces, ¿cómo los judíos en la mente de ellos podían entender que Él era Dios? Que Él es Dios. Cuando ellos conocían la Torá, ellos conocían la ley, ellos conocían las sagradas escrituras, ellos sabían que el Salmo dice que el Señor llama a las estrellas del cielo y a cada una viene y las cuenta por su nombre. ¿Cómo te llamas tú? Ven para acá. Y todas ellas se inclinan delante de Él. Y el Salmo 151 dice que alaben al Señor todas las naciones de la tierra. Los hombres, los ancianos, los niños, aún los niños de pecho, alaben el nombre de Jehová, porque su nombre es grande entre todas las naciones. Y cuando nosotros miramos este Dios tan grande, tan grande, tan grande, hermano, un día Él se tuvo que manifestar al mundo. Y Dios buscó varios medios como Él acercarse al hombre, acercarse a la raza humana. Mire, primero lo hizo por ordenanzas. El Señor puso estatutos. El Señor puso mandamientos. El Señor puso leyes. Es una manera que el mundo, que los mortales obedezcan mi ley y de esta manera vengan y se acerquen a mí. Hermano, pero Dios miraba que todo ello no era suficiente, porque la raza humana pecaba y el sacrificio que hacían los sacerdotes solamente cubría por encima y no llegaba a lo profundo. Entonces Dios dice: yo tengo que hacer algo que de manera yo como Dios vaya a vivir en el corazón de un mortal. Un Dios santo viviendo en el corazón de un mortal. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió entonces lo que habla Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Que cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo a la tierra, nacido por bajo de la ley. El Dios grande que le estoy hablando, el verbo de Dios, se manifestó al mundo. Y de la manera como Él se manifestó fue que se encarnó en una mujer llamada María. Hermano, y de ahí nació un niño. Y este niño llegó a adolescente, llegó a joven. Y cuando después de que llegó a joven, llegó a una edad, para nosotros los mortales, llegó a una edad de 30 años. Y a partir de allí, Él comenzó su ministerio según el Evangelio de Lucas. Entonces nos damos cuenta de que cuando Jesús se manifiesta al mundo, Él lo primero que empieza a hablar es que nosotros tenemos un Padre. Y ahí fue el problema con los judíos. ¿Por qué fue el problema con los judíos? Porque los judíos no reconocen a Dios como Padre. Él reconocen a Dios como Dios, como Señor, pero no como Padre, no. Aunque Él dice que Él es padre de huérfanos, padre de las viudas, padre de los desamparados, padre de los extranjeros, pero los judíos no reconocen a
a Dios como Padre. Porque ¿de quién es hijo? Dicen ellos. Él es Dios, Él es el Shaddai. Entonces Jesús vino en el periodo de tiempo de Él en la tierra, dijo algo que ahí cambió todo. Él dijo en San Juan capítulo 10 versículo 30: mi Padre y yo. ¿Para qué dijo así, hermano? Ahí ya cambió todo ya. Él dijo: mi Padre y yo somos uno. Y entonces ellos dijeron: ¿cuál Padre? ¿De qué Padre estás hablando? ¿Mi Padre? Entonces los judíos empezaron a decir: ¿sabes qué? Te vamos a apedrear. Jesús dijo: ¿por qué buena obra me queréis apedrear? Ellos dijeron: no, por buena obra no te vamos a apedrear. Te vamos a apedrear por blasfemo. No me sale, hermano. Blasfemo. Te vamos a apedrear por blasfemo. Porque, escuche, porque tú, siendo hombre, tú te haces igual a Dios. Mire hasta dónde era difícil entender el ministerio de Jesús en la tierra. Los judíos le dijeron: oye, tú eres hombre y tú te haces igual a Dios. ¿Tú crees que nosotros no conocemos la ley? Tú estás errado, nosotros la conocemos. Y resulta que Jesús les podía decir: vosotros me queréis apedrear porque yo, siendo hombre, me hago igual a Dios, y no se dan cuenta que yo soy Dios y me hice hombre para rescatarlos, para entender los problemas, las debilidades de cada uno de ustedes, para que ninguno de nosotros un día intentemos justificarse delante de nuestro Padre. Porque claro, solemos cometer errores o pecados y luego podemos decirle a Dios, al Padre: ¿sabes qué? Tú no sabes lo que nosotros vivimos en la tierra. Tú no sabes la debilidad que pasamos. Tú no sabes lo que nosotros vivimos allí, porque tú eres Dios, tú eres espíritu y nosotros somos carne. Jesús le dijo: espera, resulta que yo estuve allí 33 años. ¿Y sabes qué? Nunca cometí pecado, nunca salió una mentira de mi boca. Fui justificado por el Espíritu. Resucité de entre los muertos. Y el Padre hizo algo, hermano. El Padre que nosotros tenemos, el Dios Padre que nosotros tenemos, hizo algo que del Antiguo Testamento él tenía unas ganas de decirlo, hermano. Unas ganas de decirlo, pero no había encontrado ningún justo para hacerlo. Cuando Jesús fue al Jordán, el siervo Juan el Bautista vino y lo bautizó. Cuando Jesús salió del Jordán, pasó algo que no fue natural. En los demás bautismos que hizo Juan no pasó esto. La Biblia dice: el cielo se abrió y de en medio del cielo salió una voz. El Padre tenía una ganas de decirla, pero a ninguno del Antiguo Testamento se la podía decir, porque todos ellos eran fallos, eran pecadores. Pero Él se dirigió a su Hijo y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Pero es que de ellos lo fuerte no es eso. El Padre tenía un Hijo que se llamaba Jesucristo, pero Jesucristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, entonces nos adoptó a nosotros. Y entonces se cumple lo que el abogado estaba hablando, que nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios, no engendrados, no por espíritu, sino por engendrados por medio de Jesús. Como cuando hay un árbol y le ponen una rama de otro árbol. ¿Cómo se llama esto? Injertados. Entonces Dios tenía un hijo, y este hijo se llamaba Jesús después que Él nace. Pero después que Él nace, Jesús era unigénito Hijo de Dios, único hijo sobre la faz de la tierra. Pero hubo un cambio. Cuando Jesús muere y resucita de entre los muertos, entonces Jesús pasó a ser un primogénito Hijo de Dios, el primero que resucitó de entre los muertos, y los próximos vamos a ser cada uno de nosotros. Sea que Cristo venga, sea que muramos,
Sea que vivamos, somos llamados hijos de Dios. El mayor privilegio que tenemos nosotros los mortales, quiero que usted entienda, es que un día Él nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Tal y como nosotros estábamos, con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestras mentiras. Algunos bebían, otros en las discotecas, otros andaban con varias mujeres, otros, ¿sabes? Y Él hizo algo que me llamó la atención, que es lo que habla el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. El Padre amó al mundo. De tal manera lo amó, que lo preciado, lo valioso, lo entregó. ¿Cómo lo entregó? Por amor a nosotros. En un matrimonio es 50 y 50. La mujer 50 y el hombre 50. Pero resulta que aquí Él pone los 100 y nosotros no ponemos nada. ¿Qué íbamos a poner si andábamos afuera? Hermano, ¿qué íbamos a poner? Este término que habla el Evangelio de San Juan dice: yo te amé y tú no me conocías. Tú estabas allá en el mundial, tú no me conocías y yo mismo te amé. Pero este amor de Dios no es igual al amor de nosotros los mortales. Hoy somos amigos de una persona, si mañana ya los enfadamos, mira que yo le hice un favor a este, mira que no. El amor de Dios no es a ti. El amor de Dios es eterno. Sea que usted le recompense a Él o no le recompense, Él nos ama de igual manera. Dios nos ama de igual manera. Hay personas que, ¿será que Dios me ama, pastor? Ahora Dios dice, ¿qué más quiere que yo te muestre mi amor? ¿Qué más? Si lo más preciado que yo tenía yo lo expuse. Porque ya no fue tanto que Judas lo entregó, hermano. Ya no fue tanto. No. Ese es un error. Jesús se entregó voluntariamente, que es diferente. Por eso Él dijo en el huerto de los olivos: si yo quisiera, yo le dijera a mi Padre, mándame una legión de ángeles. Les aseguro que ninguno de ustedes quede en pie. Y una legión de ángeles son 6,000 ángeles a defensa de Jesús. Pero para que se cumpliera, ¿cómo se va a cumplir la escritura? Se tenía que cumplir que un santo, que una persona que no tuviera pecado, tendría que morir por toda la raza humana. Y de allí íbamos a resucitar, a venir de la muerte a la vida. Nosotros que no conocíamos de Dios, que estábamos apartados. Hay un amor, hermano, que este amor es el de nuestro Dios. A lo mejor usted le puede fallar un amigo, le puede fallar una persona muy especial para usted, pero hay una persona que nunca falla. Hay un amigo que es fiel, hay un amigo que está en todo tiempo. Ese amigo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay muchas personas que te pueden abandonar. Hay muchas personas, hermano, que no pueden estar con usted a la hora de la dificultad, pero hay uno que siempre se queda. Todos se van y Él se queda. Y este se llama Jesucristo. No hay, hermano, como Él. No hay. La canción dice: Él es nuestro amigo fiel. Nuestro amigo fiel. Entonces ahora, mire que solo hemos hablado de lo primero. Es: Dios se manifestó en carne. En carne. Él se manifestó en carne. Su único propósito: alcanzar al mundo. Yo no sé si usted debe algo y resulta que otra persona viene y se lo paga, y el banco le dice: oiga, ¿sabe qué? Usted ya no debe nada. Pues eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Pagó nuestra deuda. Malaquías, la última palabra de Malaquías, ella termina en maldición. Y resulta que la última palabra de Apocalipsis, ella termina en bendición. Porque el Dios, hermano, Él cambia. Él cambia nuestra historia, Él la cambia. Solo pide una cosa de nosotros. No es mucho, una cosita pide: que nosotros lo obedezcamos. Hermano,
un montón de sacrificios, un montón de rituales, un montón de cosas y poca obediencia. Es mejor obediencia y menos ritual. Y de esa manera estamos honrando a Dios Todopoderoso. Los judíos tenían fiesta, tenían la fiesta de Purín, la fiesta de tabernáculo, la fiesta de hermanos, un montón de rituales. Y Jesús, una cosa, os pido una cosa. Si vosotros, dijo él, fueras descendiente de Abraham, haría las obras de Abraham. Pero estoy viendo que vosotros me queréis matar. Y la ley decía que el que mataba a espada moriría. Pero ¿por qué vosotros me queréis matar? Dijo él. ¿Qué os he hecho? Si vosotros no creéis en mí, entonces creéis en la palabra. Creéis, dijo él, en las obras que yo hago. Queriendo decir, examina las obras que yo hago. Expulso a los demonios, sano a los enfermos, resucito a los muertos. Examínalos. Hermano, y aún así ellos estaban cegados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo segundo que habla Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 16. ¿Qué habla? Que es lo segundo que nosotros vamos a hablar. ¿Qué dice? E inmediatamente grande es este misterio de la piedad. Dios, dice, se manifestó en carne. Esto ya lo hablamos. Ahora dice, justificado en el Espíritu. Ay, aquí viene. Mire, estos dos puntitos, ahí los quedamos, hermano. Resulta que Jesús vino y murió. Hubo un concilio de las máximas autoridades en su tiempo, de los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Entonces, en este concilio, en esta reunión que tuvieron entre ellos, buscaron una culpabilidad de Jesús para que esta culpabilidad lo llevara a la muerte. Entonces vinieron y al final atribuyeron diciendo de que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a edificar. Y luego que él había hablado en contra de la ley de Moisés y que todo esto era mentira. Y luego que él, era la acusación, y luego que él se proclamaba rey de los judíos. Y resulta que Israel ya tenía un rey, que era César, puesto por el imperio de Roma. Entonces, al escuchar ellos de que Jesús se proclamaba rey, para ellos era como una amenaza. Si no puede haber 2 reyes, solamente hay uno. Y ya está puesto, César es el rey, ya está. Entonces esta amenaza llevó a toda la nación, a las autoridades, a máximas autoridades, de sentenciarlo a él al extremo de llevarlo a la muerte. Pero pasó algo que para mí fue un poco así curioso. Los sacerdotes vinieron, persuadieron al pueblo, según el evangelio de Mateo, persuadieron al pueblo dándole dinero, diciendo, cuando César diga, ¿a quién dejo? ¿A Judas Iscariote o a Jesús? Ustedes van a decir que se quede Judas y que crucifiquen a Jesús. Entonces la gente fue pagada con dinero. A Barrabás. Entonces la gente fue pagada con dinerito. Hermano, entonces claro, cuando él dice, ¿a quién querés que crucifique? Toda la gente a una sola voz digo, a Jesús. Entonces el justo, el que no había pecado, hermano, voluntariamente, como dijo el siervo Isaías, él no abrió su boca. Calladito, fue llevado al matadero calladito. Y una vez habiendo sentenciado allí, lo llevaron, hermano, para azotarlo. La ley de Roma daba 42 azotazos. Aparte de esto, vinieron y lo crucificaron. Cuando eran las 3 de la tarde, pasó algo que me llamó la atención. La Biblia dice que Jesús
entregó su espíritu, la naturaleza, el sol, que siempre ha salido, ese día se rebeló contra toda la raza humana. Eran las 3 de la tarde y el sol dándole un mensaje a todos los mortales, diciéndole: este hombre que está ahí en la cruz es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué hizo el sol? Se oscureció. Eran las 3 de la tarde y quedaron en oscura por un espacio como de media hora. Quedaron todos en oscura. Pero la naturaleza estaba diciendo: vosotros no sabéis a quién están crucificando, pero se tiene que cumplir la escritura. Pero para que vosotros sepan de que yo no estoy de acuerdo en este acontecimiento, me voy a oscurecer. Y resulta que un día, hermano, mira hasta dónde es la Biblia tan tremenda. Un día Dios le ordenó: hágase la lumbrera mayor, que es el sol, y hágase la lumbrera menor, que es la luna. Y desde entonces los dos han dado su función. Pero ese día se reveló. ¿Qué nos cuesta obedecer la palabra a nosotros los mortales? Nunca el sol había dicho lo contrario. Nunca, desde el momento que el Señor la hizo. Pero ese día dio un mensaje a toda la raza humana: que todos vosotros sepan que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que esa sangre que está derramando ahí en su costado, por medio de esa sangre hay vida, y hay vida eterna, hay sanidad, y hay sanidad divina. Entonces el rey vino y murió. Hermano, es un poco entender qué fue lo que murió. Porque resulta que Jesús es vida. Ay, ¿qué estoy diciendo? Su cuerpo, pero su espíritu estaba vivo. 3 días bajo el corazón de la tierra. Jesús ya había dicho: de la manera como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra. Después de 3 días, hermano, Él estaba en el corazón de la tierra. Pasó algo que llamó la atención. Es este pasaje bíblico que está aquí. Dice que fue justificado por el Espíritu. El Espíritu Santo ordenó para que Jesús saliera de entre los muertos. Jesús había muerto por medio de la ley, porque en el tiempo de Jesús todavía estaban viviendo por la ley. Pero la ley, el diablo, ni los demonios, ni ningún principado podía retener a este Dios que es todopoderoso. El Espíritu lo levantó de entre los muertos, y de la manera como el Espíritu lo levantó, usted y yo vamos a ser levantados de este mundo. Mire, yo no sé el día, yo no sé la hora, pero yo tengo claro una cosa: sea que yo viva o sea que yo muera, ese día yo lo voy a ver. Ese día yo lo voy a ver. ¿Qué quiero decir? Que no tengo pensado quedarme, hermanos. ¿Sabe qué consejito le voy a dar? No descuide su salvación. Dios no quita salvación. El precio está pagado. Es la persona que lo abandona. Dios no lo quita, no. Es la persona que decide: me voy, como en los brasileños, va y bora. Pero que sepa que hay un Dios que nos ama, hermano. Hay un Dios que lo único que desea es que nosotros tengamos la salvación, y esta es eterna y para siempre. El Espíritu de Dios va a levantar la iglesia cuando Cristo venga. Hermano, hasta ahora Elías fue levantado en vida. Hasta ahora. Pero esta es un tipo de lo que el Señor va a hacer con toda la iglesia. Hermano, de cada tribu, de cada pueblo, de cada lengua,
Aún aquellas personas del Amazonas que no conocen mucho de la palabra, pero lo que dicen ellos, ¿saben qué? Yo voy a adorar al Dios que hizo el sol. Ese sol que está allí, a ese Dios voy a adorar. Por la mañana se levantan, se postran delante del Dios que hizo ese sol, porque a lo mejor no tienen el mayor conocimiento de la palabra, pero que usted sepa que cuando Cristo venga van a ser levantados. Pero lo triste va a ser que muchas personas que suelen venir a la iglesia y tienen membresía, ¿sabe qué? Dios es Dios. Y Pablo dice a los Gálatas: Dios, Él no puede ser burlado. Él es Dios, hermanos, y Él no puede ser burlado. Usted podrá engañar a su comadre, a su amigo, a su amiga, pero a Dios, el único, el que sonda aquí, el que conoce aquí, el que sabe cuántos huesos tiene cada uno de nosotros, el que conoce cada uno de los cabellos, el que los conocía de que antes que nosotros naciéramos, a Él no lo engañamos, no. Dios es Dios. Cuando hablamos del término Dios, hablamos de un ser supremo a los hombres, alguien que está por encima de los hombres, de todos los mortales. Este es Dios. 2. 1, que Dios se manifestó en carne. Y lo segundo, de que Él nos justificó por el Espíritu. De la manera como levantó a Jesús, así lo justifica a nosotros los mortales de todos nuestros pecados. Hermano, lo borra. ¿Usted sabe qué es borrar? Borrar. Nosotros nos acordamos de algunas de las cosas que hemos hecho malas, que ha desagradado a Dios, y resulta que Dios nos recuerda. Coge nuestros pecados y lo pone al fondo de la mar, y según la Biblia dice que nunca más se acuerda de ellos. Y luego nosotros nos acercamos: Señor, ¿tú te acuerdas de aquel pecado que yo hice? ¿Y cuál? Aquel en el año 2010. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, no. Es que ya lo borré. No, pero es que aquel pecado fue tremendo. Aquel pecado. Es que como yo no soy igual a ustedes, yo perdono y olvido. Nosotros los mortales, hermano, ¿qué cuesta olvidar? Ay, no, yo te perdono, pero ya tú sabes, la que tú me hiciste no fue fácil, no. El Señor dice: ¿sabe qué? Yo te perdono, ya está. Para mí, como que nunca lo hayas hecho. Póngase sobre sus pies. Mire, ¿cuál fue el tema que nosotros hablamos? Hermano, no me diga que hoy ya se le olvidó. Ay, de verdad, no estoy acreditando, no. El tema se llamaba el misterio de la piedad. Este es el tema que nosotros hemos hablado en esta preciosa tarde. El misterio de la piedad. ¿Será que por algunos momentos podemos agradecer al Señor? Sí, será. Mientras usted va agradeciendo a nuestro Señor, dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que